doctor Henry Piz García, sociólogo y periodista, doctor en sociología por la Universidad Católica del Perú y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Congresista de la República entre el año 1993 y 2006, presidente del Congreso de la República en el año 2003 a 2004. Esta entrevista va orientada a las matemáticas en la ciencia política. Doctor Henry Piz, ¿cuán importante cree que es la aplicación de las matemáticas en el quehacer de un politólogo? En primer lugar, las matemáticas son importantes en la formación de todo profesional, en la formación de la capacidad de pensar de una persona. Eso no solamente se consigue en el colegio. Uno avanza en la universidad y necesita tener un mayor manejo de matemáticas. Ayuda a razonar cuantitativamente, ayuda a estructurar mucho del pensamiento humano. En segundo lugar, en ciencia política, como en todas las ciencias sociales, uno tiene que medir. Entonces, por ejemplo, todo lo que significa la estadística. En el caso nuestro diremos la estadística para el análisis político. Es esencial tener una buena formación en matemáticas. Y esa formación va a ayudar a investigar cuantitativamente. Miren, ese fardo que ven ahí es un mapa político electoral del Perú que ha elaborado el Jurado Nacional de Elecciones y me lo acaban de traer, porque de los que están trabajando ahí son egresados de la Facultad de Ciencias Sociales en Ciencia Política. Y es un mapa distrito por distrito que está midiendo todo lo que es el funcionamiento del sistema electoral. Eso ayuda al análisis. El análisis no es simplemente qué cosa quiero. Yo tengo que sustentar, por ejemplo, existe participación electoral. Entonces, si yo encuentro distritos en los cuales, aunque voten, ellos no eligen, porque la población está concentrada en la capital del departamento, entonces ahí no hay, como puedo decir hoy día, de las comunidades nativas. Pero con esto voy a poderlo saber de muchísimos más distritos del país, no solamente de lo que es evidente. El trabajo de investigación requiere entonces una aproximación cuantitativa, no es la única, hay también aproximaciones cualitativas, hay el desarrollo de una teoría, pero todo el trabajo del politólogo tiene que combinar estas entradas diferentes para el análisis. Okay, muchas gracias. Usted habla del análisis cuantitativo. ¿De alguna manera cree que las encuestas televisadas influyen en la decisión del votante durante los periodos electorales? Yo creo que influyen no solamente por encuestas, sino por el manejo mediático que se hace de ellas. Y eso, en lo mediático, es casi signo de la sociedad actual. Yo me preguntaba el otro día en una entrevista que me hicieron sobre el indulto de Fujimori, si cualquiera de nosotros exhibiría la lengua de su padre con las heridas de una enfermedad, como ha sido exhibida. Y no es una casualidad. Ha sido exhibida porque están en una campaña para conseguir un objetivo. El problema es que toda la sociedad es así. Lo mismo pasa con las encuestas. Una cosa es lo que dice la encuesta y otra cosa es qué dice el titular del periódico sobre la encuesta. Y muchas veces no es lo mismo, aunque use el mismo dato. Yo lo pongo de una manera o de otra, entonces ahí tiene que ver, la influencia tiene que ver mucho más con lo mediático. Y efectivamente se usan las encuestas y se mandan a hacer encuestas para tratar de apoyar la posición de cada uno. Por eso las financian unos, no otros. Entonces, ¿podría decir que usted piensa que las encuestadoras nacionales manipulan los resultados estadísticos para el beneficio de ciertos grupos? No, le estoy diciendo que eso en todo caso es manipulación del medio de comunicación.
Las encuestadoras pueden también manipular, depende de cómo se hace la pregunta, qué se pregunta y qué no se pregunta. También pueden manipular en el sentido de en qué momento se hace la encuesta y de qué ámbito tiene la encuesta. Pero ahí la relación otra vez es con el medio, porque ellos tienen la obligación de poner una ficha técnica con los datos mínimos. Cuando uno a veces ve la ficha técnica, dice, esta encuesta no es relevante, esta encuesta es solamente la ciudad de Lima. Y estoy haciendo una afirmación nacional. La afirmación nacional no necesariamente la hizo la encuestadora, la hizo el medio. Doctor, por ejemplo, en el caso de la política comparativa, el uso de las encuestas es fundamental para analizar, por ejemplo, el gobierno de un presidente o el de otro, y qué resultados podríamos sacar de este análisis. Es una entrada del análisis, no es suficiente solo ese análisis, y menos en términos de política comparada, por ejemplo, entre países, porque la data va a tener distintas bases, o sea, la estadística no necesariamente es la misma, no se ha construido para esa investigación. Yo le pongo un ejemplo. Cuando yo estoy dirigiendo la formulación del plan de Lima como región, es un plan de desarrollo concertado hasta el año 25. Como hay un convenio entre la Católica, lo estoy haciendo dentro de mi función, pero no cobro un centavo por eso. Esa tarea es muy difícil hoy día, porque durante más de 15 años han ido interrumpiendo la capacidad de construir data propia. Y entonces cada uno de los 42 distritos de Lima hace su plan con data distinta de algún técnico que contrató. Entonces cuando yo junto los datos no puedo proyectar. Toda ciudad necesita construir su data. En este ejemplo que les he puesto, el Jurado Nacional de Elecciones está construyendo data electoral fundamental para que ese análisis pueda realizarse. Pero si ya yo hablo de política comparada, voy a comparar Perú con Argentina y con Chile, tendría que tener construida alguna información comparada. Hay algunos proyectos como el Latinobarómetro, pero cubren campos muy restringidos. Por eso siempre el análisis depende de la data que esté disponible. Y en segundo lugar, el análisis cuantitativo no es suficiente para comparar gobiernos, comparar gestiones, comparar periodos, etapas de la historia. Entonces ahí es necesario entrar a métodos cualitativos. Ok, muchas gracias. Y para concluir, doctor, ¿qué mensaje usted le daría a los estudiantes interesados en la ciencia política como una carrera futuro? Les diría que en este momento hay espacio de trabajo por todos lados. El otro día me invita Álvaro Rodríguez a su programa a presentar un libro que hemos sacado del seminario de reforma del Estado. Y me encuentro que su asistente es un politólogo de la octava promoción de acá. Lo mismo me ha pasado en 2 o 3 veces. Acabo de ver a todo el equipo que está en el Jurado Nacional de Elecciones. El Estado tiene una serie de oportunidades, pero la empresa privada también necesita saber dónde está parada y por tanto necesita analistas de lo que pasa en la política y la sociedad. Entonces también hay una serie de campos complementarios. Creo que es un buen momento para la ciencia política y ustedes pueden construir su momento mejor. Okay. Muchas gracias, doctor, por brindarnos este espacio. Un gusto.